Hola, estamos en Directo América de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En Ecuador, el Consejo Nacional Electoral da la victoria al actual mandatario Daniel Noboa en las elecciones presidenciales frente a la correísta Luisa González, que no reconoce los resultados y denuncia textualmente el mayor fraude de la historia. Y este lunes Donald Trump recibirá a Nayib Bukele en la Casa Blanca. El presidente de El Salvador, ya lo saben, es una pieza clave del plan de deportaciones masivas del republicano. Y a pesar de la polémica por el uso de la ley de enemigos extranjeros, anoche Washington mandó 10 personas más al CECOT. En Perú, el gobierno declaró luto nacional por la muerte de Mario Vargas Llosa. Se multiplican a esta hora los homenajes en América Latina y también en Europa al escritor y Premio Nobel de Literatura, que dedicó parte de su vida a la política, pasando de la izquierda a la extrema derecha. Iniciamos en Ecuador porque el país se levantó hoy dividido entre la celebración de victoria del actual presidente de Daniel Noboa, a quien el Consejo Nacional Electoral da por reelegido, y las denuncias, por otro lado, de la correísta Luisa González, que no reconoce los resultados. Bien, a esta hora, el conteo oficial, con el 97% de las actas escrutadas, es el siguiente: 55,6% de votos para Daniel Noboa, es decir, 5,7 millones de apoyos, lo que significa 10 puntos porcentuales y 1 millón de votos más que los que suma Luisa González. Ahora, para el análisis de este panorama, contamos con Fernando Carrión. Él es analista político y catedrático en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y está con nosotros desde Quito, desde Ecuador. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos una vez más aquí en France 24. Muy buenos días para usted. Le pregunto precisamente cuál es la sensación en Quito esta mañana ante este panorama, ¿no?, en que, como decíamos, el CNE da por ganador a Noboa y la oposición no reconoce los resultados. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, Quito amanece, y creo que el Ecuador también, con cierta tranquilidad de que la candidata Luisa González no ha reconocido efectivamente los resultados electorales sin presentar ninguna prueba. Incluso los observadores internacionales no han mostrado nada, y sus propios observadores, que han sido mayor cantidad que a lo largo de los procesos electorales en el país, tampoco lo han reconocido. Esto lo que nos está mostrando es que no ha sabido procesar bien la derrota, y me parece que esto será un punto en contra incluso para ella hacia el futuro. Y, en su opinión, si no está presentando pruebas, ¿por qué está denunciando fraude? ¿Cuál es el objetivo? No, yo creo que es posicionarse en términos de ser la principal fuerza política de oposición al presidente Noboa, un poco pensando hacia el futuro, pero me da la impresión que al menos en un plazo relativamente corto esto no tendrá ningún resultado. ¿Y cuál es el rédito que le puede dar como figura de la oposición el hecho de no estar reconociendo los resultados? No, yo creo que prácticamente ninguno, porque no ha tenido un eco importante esas declaraciones del día de ayer. Como digo, ni los observadores internacionales, mucho menos sus observadores, han hecho no han dado ninguna señal de que haya algún problema. Incluso a ella, el día de ayer, cuando señala esta cuestión del fraude, tampoco presenta absolutamente nada. Y me parece que es una posición que cae en el vacío. Lo único que encontraría hacia el futuro es simplemente posicionarse como el partido, los actores principales de la oposición frente a Noboa. Y hablemos precisamente entonces ahora de la lectura de esta victoria para Noboa. ¿Significa, en su opinión o según su análisis, esto un aval a la gestión que ha hecho el actual mandatario en estos 18 meses que ha estado ya en el poder? Yo creo que tampoco va por ahí. Yo creo que más bien lo que nosotros hemos tenido en esta segunda vuelta son los votos anti. Y entonces lo que aquí ha triunfado es el anticorreísmo, lo cual no significa que haya ganado el novotismo, haya ganado el novoísmo.
A mí me da la impresión que su gobierno no ha tenido en estos año y medio, un poquito más, resultados interesantes. Pero aquí prevaleció una campaña anti-Correa y eso es lo que ha ganado, porque Correa y González cometieron muchos errores en plena campaña electoral, como reconocer a Maduro, plantear unas organizaciones barriales de paz parecidas a las que tiene Venezuela. Entonces, yo creo que ahí cometieron muchos errores. Por ejemplo, en términos económicos, plantear la posibilidad de que haya una especie de ecuadólar. Y todo eso no tiene aceptación este rato en el país. Fernando, y por último, en base a esta lectura que usted hace del anticorreísmo, ¿cuál debe ser ahora el planteamiento que debe hacer Revolución Ciudadana, ¿no? para salir de esta situación eventualmente en que pues, pierden elecciones por el rechazo que generan? Yo creo que aquí hay dos. Uno, directamente su líder natural, Rafael Correa, tiene que revisar sus posiciones, porque sin duda sigue siendo el gran líder de esta corriente de opinión, pero llega un momento en que ya no da más. O sea, tiene un piso alto, pero tiene un techo muy bajo, lo cual no le permite entrar en una segunda vuelta. Y lo otro es en términos orgánicos. Sin duda es el principal partido que existe en el país, pero habrá que ver cómo juega en este próximo periodo su representación en la Asamblea, en el Parlamento, para que no sea exclusivamente obstruccionista, como pasó, por ejemplo, con Guillermo Lasso, que finalmente condujo a la muerte cruzada, y ahora estamos cerrando precisamente ese ciclo. Fernando, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros su tiempo y sobre todo su análisis esta mañana aquí en France 24. No, muchísimas gracias a ustedes. En otras noticias, horas antes de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en la Casa Blanca este lunes, el gobierno estadounidense informó ayer que va a seguir con las deportaciones masivas a El Salvador en el marco de esa ley de enemigos extranjeros, a pesar, ya lo saben, de la disputa judicial sobre esta legislación del siglo XVIII que impide que las personas acusadas de pertenecer a organizaciones criminales tengan derecho al debido proceso legal para defenderse antes de ser deportadas. Más detalles en el siguiente informe de Dasil Lanza. Nuevas deportaciones de Estados Unidos hacia El Salvador. Una vez más, la administración de Donald Trump deportó a el país centroamericano a otras 10 personas a las que acusa de pertenecer a pandillas. Anoche, otros 10 criminales de las organizaciones terroristas extranjeras MS-13 y Tren de Aragua llegaron a El Salvador. La alianza entre el presidente Donald Trump y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha convertido en un ejemplo para la seguridad y la prosperidad en nuestro hemisferio. Los deportados se encontraban en la bahía de Guantánamo, Cuba, según el Ministerio de Justicia salvadoreño. El anuncio llegó horas antes de que Trump se reúna con Bukele en la Casa Blanca este lunes y de que el republicano elogiara al salvadoreño por estar trabajando para, en sus palabras, erradicar las organizaciones terroristas. La segunda administración Trump ya había deportado a más de 230 venezolanos a una prisión en El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, alegando que los detenidos son miembros de pandillas, algo que no han respaldado en los tribunales. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, consultada el miércoles sobre por qué no ofrecen detalles de las acusaciones, respondió que confía en la evaluación del gobierno y que estos deberían quedar en prisión de por vida. Trump ha estado utilizando algunos de estos casos para obtener victorias políticas y gran parte de la exageración es simplemente retórica política y es muy importante separarla de lo que realmente sucede en el tribunal. Abogados y familiares de los detenidos en El Salvador dicen que no son parte de pandillas y que no tuvieron oportunidad de refutar las acusaciones. La Corte Suprema de Estados Unidos ya ordenó al gobierno facilitar el retorno de un deportado por error. También dictaminó que el gobierno debe notificar con antelación a los detenidos para que puedan impugnar los cargos, pero no dijo cómo los ya detenidos podrían pedir una revisión.
Vamos hasta Medio Oriente porque Israel avanza con su ofensiva contra la Franja de Gaza en medio de negociaciones indirectas con Hamás en Egipto. El grupo palestino afirma que está dispuesto a liberar a todos los rehenes solo si Israel abandona el enclave, una idea que, ya lo saben, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha rechazado repetidamente hasta el momento. El Ministerio de Salud gazatí asegura que en las últimas 24 horas en concreto, el ejército israelí ha matado a 58 personas más. Diego Bassani nos amplía. Israel continúa presionando sobre la Franja de Gaza mientras Hamás busca alternativas para negociar. Este lunes se han llevado ataques aéreos y embates terrestres en el enclave. Un bombardeo en la ciudad de Gaza, una localidad en la que las Fuerzas Armadas israelíes han centrado sus operaciones durante los últimos días, ha dejado varios muertos y heridos. La comunidad de esta zona, ubicada en el norte de la franja, busca recuperar por todos los medios a decenas de personas desaparecidas que han quedado sepultadas bajo los escombros. No hay equipos. Si hubieran equipos, quizás habríamos rescatado al 80% de los vivos debajo de los escombros. Hemos sacado gente que ha muerto en nuestras manos. Tuvimos que amputar las piernas de 3 personas para poder sacarlas con vida. Entre tanto, siguen las negociaciones entre Hamás y el gobierno de Benjamin Netanyahu en Egipto. Desde El Cairo, un alto miembro del grupo islamista ha planteado opciones para finalizar el conflicto en el corto plazo, dejando claro que no liberarán rehenes si Israel no se compromete a retirar sus tropas del enclave. Estamos dispuestos a liberar a todos los cautivos israelíes a cambio de un acuerdo serio de canje de prisioneros, el fin de la guerra, la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria. Este lunes, Israel ha expedido nuevas órdenes de evacuación en Han Yunis mientras intensifica sus operaciones terrestres en esta ciudad, con el objetivo de consolidar el denominado Corredor de Moraj, un pasillo que dividiría el sur del enclave en 2 secciones. Y cerramos en Perú. El país despide a su Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. El autor de obras como La ciudad y los perros o Conversación en la catedral falleció a la edad de 89 años este domingo en Lima. El escritor también dedicó, ya lo saben, parte de su vida a la política. De hecho, llegó a presentarse a la presidencia peruana contra Alberto Fujimori. Sin embargo, su transformación ideológica lo llevó de defender a la izquierda revolucionaria a apoyar a figuras de la extrema derecha latinoamericana como Javier Milei o Jair Bolsonaro. Con Vargas Llosa se va el último representante del boom latinoamericano. La ciudad peruana de Arequipa vio nacer en 1936 al escritor que 7 décadas después le otorgaría al país un Nobel de Literatura. Desde pequeño, Mario Vargas Llosa estuvo rodeado de la narrativa y las letras. Las obras de Alexandre Dumas y Víctor Hugo lo introdujeron en un mundo de aventuras que le permitió escapar de un contexto familiar hostil. Fue así como la escritura y la lectura se convirtieron en su método de resistencia. Gracias a ella, su obra literaria cuenta con más de 60 escritos que lo posicionaron como uno de los grandes exponentes de la literatura latinoamericana. De joven solía simpatizar con las ideas socialistas y revolucionarias de Fidel Castro. Sin embargo, en el transcurso de la revolución, Vargas Llosa rompió lazos con Cuba, las ideologías en el poder y su líder, lo que transformó su camino más hacia la derecha. La mejor manera que tienen los países libres de lograr un planeta pacificado es promoviendo la cultura democrática. En otras palabras, combatiendo a los regímenes despóticos cuya sola existencia es amenaza de conflicto bélico, cuando no de promoción y financiación del terrorismo internacional. Con el partido Frente Democrático, Vargas Llosa se presentó a las elecciones presidenciales de 1990, en las que quedó en un segundo lugar después de Alberto Fujimori. Años después, el Premio Nobel de Literatura en 2010 le confirmó que su camino era en las letras. La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño, y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. Mi madre me contó que las primeras cosas que escribí fueron continuaciones de las historias que leía, pues me apenaba que se terminaran o quería enmendarles el final. ¿Y acaso sea eso lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo? Prolongando en el tiempo, mientras crecía, maduraba y envejecía, las historias que llenaron mi infancia de exaltación y de aventuras. Sin embargo, su reputación literaria no ha estado libre de juicios. Sus ideas libertarias y posturas políticas, sumadas a las opiniones críticas sobre el feminismo y el lenguaje inclusivo, lo hicieron el centro de los comentarios durante sus últimos años de vida.
Llegamos así al final de esta edición informativa, pero ya saben que pueden ampliar todas estas y más noticias en nuestras redes sociales y también en nuestra página web, france24.com. Enseguida regresamos. RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz.